Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a la clase. Vamos a continuar con el tema que nos quedamos el día de ayer, que era planeación estratégica de recursos humanos. Entonces, vamos a visualizar en este momento algunos de los videos que ustedes compartieron en la actividad que tuvimos que hacer ayer, ¿de acuerdo? Y vamos a estar comentando los videos. Entonces, me dan un minutito y ahorita vamos a proyectar. Por favor, me confirman si escuchan. No se escucha, perdón. ¿Me escuchan? No tiene audio. No se escucha, licenciada. Gracias. Buenas tardes, Elizabeth. De acuerdo, Elizabeth. Vamos a verlo al final de la clase. Gracias. Voy a volver a compartir, chicos, y por favor me indican si logran escuchar. No. ¿No? No. Okay. No entiendo por qué no me deja. Licenciada, tiene que darle en compartir una pestaña. Si tiene internet, le da a compartir una pestaña, va a haber un cuadro pequeñito que dice compartir audio. No compartir tu pantalla porque no la vas a compartir audio. Tiene que ser una pestaña o una ventana. Sí, creo que sí, es una video y animación, ¿verdad? Ahorita vamos a probar nuevamente. Gracias. Ahorita vamos a intentar nuevamente y me indican, por favor. Minutos 26 segundos. Kowalski, ideas. Esa bomba no va a salir. Alguien podría entrar a desactivarla si fuéramos más pequeños. ¿Cuánto te llevaría hacer un rayo de encogimiento? 700 años. ¡Te odio,
rayo encogedor! Así serían 712. El objetivo del ejercicio de entrenamiento es la simplicidad, señores. El primer equipo que capture esto gana. ¡Ah! ¡Listo! ¿Dónde está mi premio? No es tan simple. Premio, premio, háblame de los premios. Échenle un vistazo a nuestro futuro. Fase 2. Animales robóticos. Es una maniobra para reducir costos, reemplazo y eliminación. Pero hay 4 cosas que no consideraron. La guerra contra los robots empieza... Es que... ¡ahora! Bandera, lista. Rejas abiertas, listo. Lémures haciendo lo que estén haciendo. Listo. 3, 2, 1. ¡Ahora! El zoológico ya está abierto. ¿Dónde están los visitantes? Kowalski, análisis. ¿Kowalski? Chicos, parece que tenemos una situación de emergencia. ¡Hey! Rico encontró un nuevo canal y es más que brillante. El canal de los animales tontos. No es momento de ver televisión. Tenemos una situación... ¡Oh! ¡Qué animales tan tontos! ¡Cálmense! Tenemos un plan para que los humanos vuelvan al zoológico. Kowalski. Operación capturar y liberar. Pondremos trampas para los humanos en toda la ciudad. Cuando estén llenas de personas, las traemos y las soltaremos en el zoológico. ¡Presto! Habrá visitantes. La hermosa fuerza bruta. Kowalski, ese es el plan B. El plan A es... Sí, operación atontar. Mostrarle a los humanos que los animales del zoológico son tan tontos como los animales en televisión. De acuerdo, compañeros, ¿qué pudimos observar de la planeación estratégica? Ahorita solo lo vimos a grandes rasgos, aparte es la planeación estratégica de recursos humanos, ¿de acuerdo? Ahorita les voy a compartir otro video que es enfocado directamente a recursos humanos, pongámosle mucha atención y luego de esto pues les voy a hacer preguntas. Y vamos a dar inicio a la clase. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Félix Díaz Martínez y sean ustedes bienvenidos a este nuevo video en el cual hablaremos de la planificación estratégica de los recursos humanos. Para hablar de planificación estratégica hablaremos sobre 3 pasos fundamentales. En el primer paso expresaremos sobre qué es la empresa y cómo será mañana, es decir, hablaremos sobre la misión, la visión, los valores y políticas organizacionales de la empresa. En el segundo paso hablaremos sobre cómo está la empresa, es decir, saber cuál es la situación actual, haciendo un análisis sobre el ambiente interno y el ambiente externo.
Esto con el fin de conocer las problemáticas a las que la empresa se está enfrentando. En el último paso, que es el tercero, vamos a aclarar cómo se va a lograr la visión propuesta de la empresa. Es decir, vamos a diseñar la estrategia de negocio. Para esto necesitamos crear objetivos y metas, diseñar estrategias y crear un plan de acción. Al finalizar esto, vamos a revisar que todo esto se cumpla. Para la creación de la planificación estratégica de los recursos humanos, uno de los primeros pasos es conocer la estrategia de la empresa o la organización, ya que es muy importante conocer los planes que la empresa tiene a futuro. También es importante porque muchas personas no tienen una idea clara de la estrategia de la organización y en muchas de las veces esta es la causa de que los planes no se lleven a cabo como se han tenido previsto. Los objetivos de la planificación estratégica son planificar la dotación y necesidades del personal, planificar las estrategias para cubrir las necesidades del personal, planificar la promoción del personal, planificar la formación y planificar los costos del personal. Algunas de las finalidades de la planificación estratégica de los recursos humanos son proporcionar herramientas de evaluación que ofrezcan el feedback al proceso para permitir mejoras y una ventaja competitiva dentro del mercado, así como también identificar las limitaciones y oportunidades de los recursos humanos y también estimular la proactividad más que la reactividad. Otra de las finalidades son concientizar sobre la importancia de una gestión competente de los recursos humanos, todos los niveles de la organización, favoreciendo y fomentando la participación de los directores de línea. Al mismo tiempo, potenciar la visión futura de la empresa, mejorando el procedimiento general de la planificación empresarial. También reduce los costos, ayudando a la gerencia a detectar desequilibrios de los recursos humanos. Para llevar a cabo una correcta planificación de los recursos humanos, debes conocer las fases. Estas son 5. La primera habla sobre la fijación de los objetivos de la organización. En esta fase, el Departamento de Recursos Humanos define los objetivos respecto a su personal. En la segunda fase, habla sobre la previsión de la oferta y la demanda de los recursos humanos. En esta fase se lleva a cabo como primer punto un análisis, después se hace una previsión de la demanda de los recursos humanos, después una previsión de la oferta de los recursos humanos y al final se hace un acuerdo presupuestario para saber cuánto se va a gastar. En la tercera fase se habla sobre la fijación de los objetivos del Departamento de Recursos Humanos. Estos objetivos deben ser desarrollados en función de las primeras 2 etapas. La cuarta fase habla sobre la programación de los recursos humanos. Aquí en esta fase se desarrollan programas de actuación que tienden a la adquisición de nuevo personal o bien también su reducción. Y uno de los procesos de la programación de los recursos humanos es la planificación de reclutamiento. Existe el reclutamiento interno y el externo. Y en la quinta fase, que es la última, habla sobre la implantación, control y evaluación de la planificación de recursos humanos. Para detectar la efectividad de la planificación de los recursos humanos, se necesita recoger los datos y hacer una evaluación para detectar las desviaciones, así como demostrar la efectividad del Departamento de los Recursos Humanos. Y bueno, pues aquí terminamos con el tema de planificación estratégica de los recursos humanos. Espero que la información haya sido de su agrado y les haya servido de algo. Y nos vemos en el próximo video. De acuerdo, chicos, gracias por su atención. Ahora me gustaría escuchar sus comentarios, ¿verdad? Que sean voluntarios. Por favor. ¿Qué logramos observar y qué logramos ahí sí que captar de los 2 videos que les acabo que acaban de visualizar?
Hola, Lick, buenas tardes. Hola Jorge, buenas tardes. Pues de lo que se habló prácticamente es de que la planeación estratégica es casi que esencial, tal vez, en el punto para el desarrollo y la ejecución de los proyectos que dan, y también de que permite a las organizaciones ser más proactivas, que decía, en vez de reactivas. Entonces, eso quiere decir que nos tenemos que anticipar a lo que viene para no tener el problema. En algún ejemplo, posiblemente sea que sabemos que hay gente que está en bajo performance y que ya las tenemos mapeadas. Y antes de que eso nos impacte en alguna métrica, es mejor empezar a darle seguimiento, ya sea para recuperarlos, para no perder el recurso, o bien para empezar a hacer la rotación y ya tener a un equipo nuevo que venga a hacer esas funciones. Muchísimas gracias por sus aportes, Jorge, muy amable. ¿Alguien más, aparte de Jorge, que desea opinar? Compañeros. ¿No? De acuerdo, licenciada Dorothy, buenas tardes. Carlos Estuardo, adelante, Carlos. Sí, perdone, licenciada, sí quería dar un aporte con respecto a lo que usted comentaba. Pues lo que yo apunté ahorita, que es un proceso que podría también ayudar a lo que son las organizaciones para que determinen lo que es la necesidad de los objetivos con la cuestión de la gestión de recursos humanos, ¿verdad? Desarrollar más que todo un plan para así alcanzar como que los objetivos puestos, por decirlo así. Muchísimas gracias, Carlos, por su aporte. ¿Alguien más, aparte de Carlos? ¿No? Recuerden que sus comentarios son importantes. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que acabamos de ver? De acuerdo. Hola, licenciada Dorothy, buenas tardes. Muy buenas tardes, jóvenes, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué expectativa después de los videos que vieron y parte de lo que recordamos en relación a planeación estratégica el día de ayer? ¿Qué expectativa tienen ustedes de qué es planeación estratégica de recursos humanos? A ver. Clarisa, nos damos cuenta que la planeación estratégica es muy importante en la empresa. Sí, correcto. Para implementar la unidad de recursos humanos se tiene que tener claras las estrategias de la empresa. Muy bien, correcto, excelente. ¿Alguien más? Ok. Bueno. Vamos a continuar entonces. Vamos a continuar con la clase que dejamos el día de ayer. Carlos Estuardo dice la identificación de las fortalezas y debilidades de la fuerza laboral. Muy bien. Helen, necesitamos tener claros nuestros objetivos y metas, tanto personal como empresa, para poder incrementar a la compañía. Muy bien. Jonathan, sería muy importante contar con la planeación estratégica en todas las empresas. Es importante la planeación estratégica y actualmente muchas la tienen. Pues ahí, con oportunidades de mejora, pero la tienen. Lo que casi no existe es un plan estratégico de recursos humanos. Con la plantación, con la planeación estratégica, el autocorrector, me imagino. De la empresa tendría el mejor recurso humano. Sí, planeación estratégica de recursos humanos. Muy bien. Bueno, entonces estamos hablando pura filosofía, ¿verdad? Estamos filosofando, estamos diciendo es importante, todos deberían de tenerla, si la tienen tendrían personal mejor capacitado, estarían mejor preparados para enfrentar cambios, etcétera. Pero vamos a ver propiamente a qué se refiere y cómo podemos implementarla y utilizarla en nuestra organización
la planeación estratégica de recursos humanos. Como ustedes ven en la presentación, aquí nos dice que planeación estratégica de recursos humanos es nada menos y nada más que el proceso de anticipar y prevenir el movimiento de personal hacia el interior de esta y hacia afuera de la organización. Permite situar personas en la cantidad, calidad y oportunidad que la empresa necesita. Con estas dos ideas, lo que me quiere decir el autor es que, primero, vamos a anticiparnos, vamos a prever las necesidades que tenemos, tanto de incluir personal como de desvincular personal de la organización. No podemos hacerlo a diestra y siniestra de un día para otro, sino tiene que ser un proceso planificado. Y segundo, que eso nos permitirá de alguna manera, en algún momento, ubicar en algún momento del tiempo, en qué momento es el mejor, el ideal para contratar más personal, para fortalecer la organización con más personal o fortalecer a la organización con diferentes competencias, incrementando el capital intelectual de la misma a través del desarrollo de algunas personas o la contratación de personas que nos aporten diferentes talentos o diferentes competencias. La importancia que tiene planear estratégicamente recursos humanos puede verse desde 3 puntos de vista. Es importante de manera individual porque ayuda a las personas en el uso de sus potencialidades, es decir, que las personas pueden prever y la organización puede identificar talentos y prepararse para el momento de crecer. Segundo, organizacional, asegura la disposición del personal en la cantidad y calidad y oportunidad en que se van a necesitar. Y ambiental, mejora el ambiente brindando oportunidades a las empresas y a sus colaboradores. Bien, esa parte es bastante amplia porque para eso tenemos que ver y considerar en algún momento las posibles desvinculaciones que se vayan a dar, pero de manera responsable para nuestra organización, para las personas que están involucradas en el proceso y para la sociedad en donde se ubica nuestra empresa. Objetivo de recursos humanos, optimizar el factor humano de la empresa. Aprovechar ese talento al máximo. Asegurar en el tiempo la planilla necesaria cualitativa y cuantitativamente. Es decir, que tengo que asegurarme de tener lo que voy a necesitar en el momento justo. Desarrollar, formar y promocionar al personal actual en relación a las necesidades futuras de la organización. Ocuparme hoy de empezar a desarrollar aquellas competencias que voy a necesitar en 3 años, en 5 años, en 10 años. Ocuparme hoy de fortalecer y de preparar a esas personas para cuando llegue el momento final de concluir esa etapa de la estrategia. Motivar al factor humano de la organización a modo de que las personas cuando tenemos información suficiente, nos sentimos en dominio del tema, de la situación, del trabajo, y es importante que las personas tengan información suficiente acerca de los cambios que se auguran para que ellos mismos se puedan preparar, y eso puede resultar ser motivador. Mejora el clima organizacional, contribuye a maximizar el beneficio de la organización. Bien. Entonces llegamos a este punto importante y medular. Este cuadrito que ustedes ven aquí explica el 80% de la lógica de planeación estratégica de recursos humanos. Pero antes de contarles sobre ese cuadrito, les quiero sensibilizar sobre la importancia que tiene la planeación estratégica de recursos humanos y de alguna manera el hecho de que se haya menospreciado en los últimos años ha sido terreno que hemos perdido y que se tiene que recuperar. Siempre he dicho que si queremos que nos tomen en serio, nosotros tenemos que hablar en serio. Y hablar en serio significa con hechos, con hechos, con datos históricos, cuantitativos, legales, técnicos, con lo que podamos sustentar
o argumentar los posibles cambios que nosotros esperemos para la organización. Bueno, les voy a contar, este es un caso bien famoso a nivel internacional. De hecho, es un caso de estudio a nivel de maestría. Y 46 personas. A ver, quiero ver quiénes están presentes. Abran su cámara. A ver, chicos, sin miedo al éxito. Ya sé que están tranquilos, relajados, como Alexander. No tenga pena de sentarse, Alexander. Usted siga ahí recostado. No tiene que ver para esto, solo tiene que escuchar. Muy bien. Ok. De acuerdo. Bueno, mientras ustedes se terminan de conectar, y hoy los quiero ver. Por lo menos mientras les cuento mi historia, los quiero ver porque cuando estoy hablando en la presentación, estoy viendo la presentación, pero cuando estoy contando mi historia, quiero ver gente que me esté viendo. Bueno, entonces les voy a contar. El caso es un caso de estudio a nivel maestría. Estudiado en diferentes universidades por muchos años. Al inicio del siglo, Eric y Estela, dos de los personajes importantes de esta historia, fueron invitados a diferentes universidades en México y en Latinoamérica para contar el caso, la situación que enfrentaron y cómo lo resolvieron. Y este es un excelente ejemplo de lo importante que es planear estratégicamente los recursos humanos. Y todo empieza allá por 1980. A principios de 1980 en México había una pequeña empresa de tipo familiar que se llamaba Grupo Chinoy. Si ustedes lo buscan en Google van a encontrar parte de la historia y van a encontrar qué hace actualmente Grupo Chinoy. Bueno, en aquellos años era una pequeña empresa familiar, bueno, no tan pequeña, que se convirtió en una empresa de socios y amigos. Y eran varios socios que toda su vida habían trabajado juntos, habían hecho crecer la empresa y la empresa estaba bien parada, pero resulta que todos ya estaban grandes y con deseos de retirarse. Ninguno de los hijos se había interesado en involucrarse en la empresa hasta que llegó un nieto. Él se llamaba Eric, aún se llama Eric. No les digo el apellido porque me es un poquito difícil pronunciarlo. Bueno, pues Eric llegó recién graduado de ingeniero y le dijo al abuelo que él estaba interesado en trabajar para la empresa familiar y quería la oportunidad de hacerse cargo de la empresa. Pero como buenos dueños, socios fundadores, baby boomers de esa organización, le dijeron a Eric que sí, pero que tenía que empezar desde abajo porque asegurarse que iban a dejar a la empresa en manos de alguien que conociera la organización perfectamente. Así que Eric empezó desde abajo, desde el puesto más bajo que podría encontrar en la organización. Eric empezó limpiando pisos, abriendo puertas, entregando paquetes, etcétera. Y fue ascendiendo poco a poco. La gente lo conocía, él se dio a conocer en toda la organización. Un día iba a ser su empresa y él tenía que darse a conocer y tener la confianza de los que un día serían sus colaboradores. Y pasaron los años, finalmente a finales de la década, ya por 1988, consideraron que Eric estaba listo para hacerse cargo de la compañía, así que dejaron la compañía en manos de Eric. Y tas que viene el gobierno mexicano con una política de precios topes a los productos que ellos producían y comercializaban. Era una empresa que producía, valga la redundancia, productos farmacéuticos, pero de cierta distinción, muy naturales, aunque no me atrevo a darle una clasificación específica. Y viene el gobierno mexicano y coloca o establece una política de precios tope. Cuando implementa esa política de precios tope, significa que le dice a todo ese mercado, no
les establece un precio y no les permite vender sus productos a un precio mayor al establecido. Y ese fue un golpe muy duro para ese mercado, porque ellos compraban materia prima en el mercado internacional a cierto precio y tenían que ver de qué manera bajaban costos lo más posible en el proceso de producción para poder tener ganancias. En el proceso, muchas organizaciones quebraron. Esa política de precios tope tardó alrededor de 5 años. Durante esos 5 años, muchas organizaciones quebraron, poquitas sobrevivieron, y cuando el gobierno mexicano decide levantar esa política de precios tope, estaba muy dañada la empresa. Grupo Chinoy estaba muy dañada económicamente y tenían que hacer cambios importantes, torales, para que pudieran sobrevivir. Así que empezaron a evaluar la situación. Las pocas empresas que sobrevivieron recibieron muy buenas ofertas para ser compradas por otras empresas mucho más grandes, como Grupo Bayer. Y varias de esas empresas que sobrevivieron a esa crisis económica de los precios tope decidieron vender. Así que el mercado se quedó bastante liberado, pero llegaron las transnacionales a invadir ese mercado también. Bueno, de las pocas, Grupo Chinoy estaba entre las pocas empresas que habían sobrevivido y tenían que tomar una decisión importante. Les llegó la oferta de vender. Obviamente, Eric no se sentía cómodo con la idea de vender porque él dice que no podía quedar en la historia de esa empresa familiar como la persona que recibió la empresa solo para venderla y deshacerse de ella. Así que evaluó otras alternativas. La primera gran decisión importante que Eric tomó fue colocar o nombrar a Estela Hernández como su gerente comercial. Ni siquiera tenían una unidad de recursos humanos. Lo más cercano fue la gerencia comercial y se la dieron a una mujer visionaria que tomó las decisiones que tomó para hacer crecer a esta empresa. Bueno, entonces ellos recibieron la oferta de ser comprados por Bayer precisamente. Y entonces cuando vieron el final tan cerca, evaluaron la situación, qué podían hacer. Mientras decidían qué podían hacer, Estela empezó a capacitar a todas las personas de la organización como una posibilidad. Ella empezó a dar talleres a las personas que trabajaban en la organización como una posibilidad de que en poco tiempo ellos estuvieran enfrentando nuevamente a un proceso de reclutamiento y selección en el mercado laboral y tuvieran que enfrentar nuevamente entrevistas. Entonces, muchas de las personas que trabajaban en la empresa hacía muchos años que no estaban en ese proceso, que tenían un CV desactualizado, que no sabían ni siquiera que habían desarrollado nuevas habilidades, que no estaban preparados para enfrentarse a una entrevista, a una evaluación. Entonces, fue parte de sentirse responsables la empresa para apoyar a las personas en ese sentido. Les dijeron que vender la empresa era una posibilidad y con la posibilidad venía recorte de personal. Sin embargo, aún no estaba tomada la decisión. Las personas externaron su deseo porque la empresa no vendiera. Sin embargo, era una decisión que requería más que un buen deseo. Así que esa evaluación duró alrededor de un año, varios meses, como 8 o 7 meses entre enero y octubre de un año de 1990. Y entonces decidieron, al final de cuentas, que no iban a vender la empresa. Esa fue una primera gran decisión. Pero estaban muy dañados económicamente y necesitaban tomar otras grandes decisiones. Así que buscaron nuevos socios y obtuvieron mayor capital. Y con ese mayor capital, entonces podían soñar en implementar nueva tecnología. La compraron nueva maquinaria, tecnificaron mejor su área de producción, renovaron sus procesos de producción y tenían productos nuevos e innovadores. Estela Hernández decidió que iban a atender a los pequeños nichos de mercado que dejaban las transnacionales, que iban a enfocarse en
en productos un poco más personalizados y no en atender a las masas. Y la estrategia parecía muy buena, era excelente. Tenían la tecnología, los procesos, el capital, la idea creativa, tenían ubicados los nichos de mercado y todo iba re bien caminando como relojito suizo. Pero había un detalle. Cuando todo estaba listo para implementarse, se dieron cuenta que ese gran detalle era un gran obstáculo. Y el detalle es que, pese a que tenían todo lo demás, su fuerza de ventas no estaba lista para salir con esa estrategia. Fíjate que no somos amigas, pero yo la admiro mucho. El asunto es que cuando salió a la academia estaba muy pasada de peso. Y entonces siempre comentamos en el programa que era tremendo. Va a haber prueba corta de esto después luego. Entonces, les decía que la fuerza de ventas no estaba preparada. Era como tener un superproducto, una superestrategia en el mercado. Estamos listos para salir, pero nuestra fuerza de ventas eran gatitos. Y en el mercado necesitábamos leones. Bueno, opciones. Se evaluaron todas las opciones habidas y por haber. Pensaron en que vamos a contratar a los vendedores que tiene Bayer. No se van a venir. Les ofrecemos más dinero. No van a arriesgar la estabilidad y el respaldo que tienen de trabajar para Bayer por irse a una pequeña empresa como Grupo Chinoy, que a ver si va a resultar la estrategia. No, ellos no podrían irse. Entonces, capacitemos a nuestra fuerza de ventas. Esa es una excelente decisión, pero para lograr que esa fuerza de ventas desarrollara las competencias que necesitábamos, al menos iban a pasar 3 años, mínimo iban a pasar 3 años para desarrollar vendedores que se sintieran leopardos y leones en el mercado, y no teníamos ese tiempo. Era asunto de salir inmediatamente porque entre más pasaba el tiempo, más perdía la empresa. ¿Qué otras opciones podíamos tener? ¿Qué otras opciones hubiera usted considerado? Buscar a los mejores que estuvieran desempleados. Los mejores no estaban desempleados. No habían más opciones en el mercado. Ninguna opción. Así que Estela tomó otra decisión importante, Toral, que marcó la diferencia y el rumbo de esta empresa. A Estela se le ocurrió que ya que todos los vendedores estaban, los mejores vendedores, la mejor fuerza de ventas estaba trabajando para las mejores empresas, entonces iba a buscar en un mercado que nadie conoce o que nadie busca, en un mercado que a nadie más, después de que ese mercado se compone, a nadie más le interesa. Y es el mercado lo que popularmente conocemos como las clases pasivas. Ella buscó a los vendedores que estaban jubilados, a los mejores vendedores del mercado que habían trabajado para Bayer y otras empresas de ese nivel y que ya estaban grandes, que ya no les interesaba hacer carrera en la empresa, que solo estaban interesados en llegar 1, 2 o 3 años y con eso ya era demasiado tiempo, y lo iban a ver como un reto, que habían tenido éxito en su vida laboral y que querían repetir esos años de gloria. Bueno, pues Estela los buscó, los encontró, estuvieron anuentes a regresar por un tiempo establecido, no 5 años, ni mucho menos 10 años, un tiempo alrededor de 3, 4 años y mucho, el tiempo exacto que necesitaba la organización para que esos mismos vendedores que se habían retirado antes capacitaran a la fuerza de ventas del Grupo Chinoy. Y bueno, pues la historia termina felizmente en que cumplieron la estrategia. Buscaron a los vendedores retirados. Estela le llamó a esa estrategia los viejos zorros del mercado. Buscó a los vendedores que se habían retirado. Ellos cumplieron con el cometido de llevar el producto a donde tenían que llevarlo y al mismo tiempo capacitaron a la fuerza de ventas con la que contaba Grupo Chinoy en ese momento. 3 años después, ellos estaban listos para volverse a retirar
y la fuerza de ventas del Grupo Chinoy estaba en la capacidad de asumir esa responsabilidad con todo el conocimiento y las habilidades que aprendieron durante esos 3 años. Si ustedes buscan cómo se encuentra Grupo Chinoy el día de hoy, van a encontrar que ellos, con el paso de los tiempos, se asociaron con Bayer. Hoy son uno de sus principales productores de plantas medicinales. Tienen plantas, no sé cómo le llaman, laboratorios botánicos en Brasil y en México. Entonces han crecido y la diferencia fue las decisiones que se tomaron en ese momento crítico que ellos pasaron. Bueno, ¿qué vamos a sacar de aquí? Planeación estratégica de recursos humanos. Si Grupo Chinoy hubiese tenido una unidad de recursos humanos, hubiesen previsto esa crisis durante el tiempo, los años que pasaron en esa política de precios topes a su producto, ellos hubiesen previsto lo que venía después y hubiesen fortalecido a su fuerza de ventas. Si hubiesen tenido un departamento estratégico de recursos humanos. Pero como la palabra hubiera no existe, eso fue lo que pasó posterior. Como no tenían un departamento de recursos humanos o una gerencia de recursos humanos estratégica, entonces nadie les dijo que no pudieron prever en el tiempo la necesidad que iban a tener. No pudieron prever que iban a necesitar diferentes competencias en el lapso de 3-4 años. No pudieron prever que iban a necesitar que esa fuerza de ventas que tenían a principios de los 90, tenían que fortalecerla porque necesitaban diferentes competencias allá por 1993. No pudieron prever ese lapso de tiempo, que la política de precios tope iba a terminar en 3 o 4 años y que ese momento iba a ser un momento crítico. No pudieron prever muchas situaciones. Aún así, tomaron las decisiones adecuadas y salieron bien. Sin embargo, ese momento crítico hubiese sido menos traumático si hubiesen tomado, si esas decisiones se hubieran previsto 3, 4, 5 años antes. Si se hubiera hecho un plan estratégico de recursos humanos. ¿Sí me explico con esto? Jóvenes, ¿tienen alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Seguros que no? Bueno, este caso lo pueden encontrar en internet, en Google. También pueden encontrar cómo le fue a Grupo Chinoy, cómo está hoy, cuáles fueron los pasos y las decisiones importantes que fueron tomando para convertirse en lo que hoy son. Y bueno, algo también importante que rescatar de esto, y es lo siguiente. Ni Eric ni Estela tenían la formación especializada en recursos humanos. Y sin embargo, tomaron decisiones sensibles considerando el bienestar de las personas y considerando también garantizando el éxito de la organización. Eso nos da un ejemplo de que para ser gestores de recursos humanos o de gestión del talento humano, no necesitamos habernos especializado en el tema, sino solo necesitamos sensibilidad para poder comprender las necesidades de otras personas. ¿Ok? Y bueno, entonces, ese es mi mejor ejemplo hasta el día de hoy sobre la importancia de la planeación estratégica de recursos humanos. Ahora regresamos a la clase en esta tabla que nos quedamos. Bueno, con esta tabla quiero ejemplificar lo siguiente, chicos. La planeación estratégica de recursos humanos viene de la incidencia que tiene la estrategia general sobre toda la organización. La organización debe planificar estratégicamente y cuando tiene un plan establecido y claro, entonces lo comunica en forma de cascada. Lo comunica a sus mandos medios y posteriormente a sus mandos de supervisión y sucesivamente hasta llegar al último nivel. Así funciona la planeación estratégica. Bueno, ¿qué hace cada área administrativa para asumir esa planeación estratégica? Cada quien define qué va a hacer desde el ámbito de su competencia para apoyar
esa estrategia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un ejemplo bien básico y familiar. ¿Qué pasa si en casa dicen, bueno, el objetivo es irnos todos juntos de vacaciones a Egipto este año, somos 10 miembros de la familia y todos nos vamos de vacaciones a Egipto? Perfecto, entonces el objetivo es ese. ¿Y cuál va a ser la estrategia? Reducir costos. Vamos a reducir costos durante todo el año para ahorrar e irnos todos juntos de vacaciones. ¿Qué dice cada quien? Cada miembro de la familia establece, bueno, entonces cada quien va a reducir costos según lo que hace y desde el ámbito de su competencia. Entonces, los miembros que estudian dicen, bueno, para ahorrar yo puedo estudiar con fotocopias o con libros digitales en lugar de comprar los libros originales, por decirles algo. La jefa de la casa, que normalmente es una dama, la jefa de la casa, la reina de la casa, la mera, dice, bueno, vamos a reducir costos en la despensa, vamos a comprar otro tipo de marcas más accesibles para poder ahorrar. Y cada quien va asumiendo su parte del plan estratégico. En una organización, cuando la empresa dice necesitamos, por ejemplo, crecer en el mercado, que este es uno de los ejemplos que vamos a ver aquí. Es el primero. Vamos a verlo de una vez. Cuando la organización dice, aquí, cuando la organización dice vamos a crecer, la alternativa estratégica es crecimiento. La organización en general quiere crecer, quiere ampliar su participación en el mercado y quiere más ganancias, obviamente. Entonces, cada una de las unidades administrativas que componen la empresa dice, yo voy a aportar en X, Y, Z. Finanzas dice, bueno, entonces vamos a buscar más capital. Queremos crecer, tenemos que invertir. Vamos a evaluar si retenemos utilidades o pedimos un préstamo, retenemos utilidades o préstamo. Vamos a evaluar cuál es la mejor opción para apoyar financieramente ese crecimiento. Así que producción dice, bueno, si vamos a crecer, entonces necesitamos producción o ventas, cualquiera de los dos se puede pronunciar primero. Producción puede decir, si vamos a crecer, necesitamos más productos para colocar en el mercado. Así que vamos a aumentar la producción en un tanto por ciento. Mercadeo dice, mercado y ventas, bueno, si van a aumentar la producción, es crecer, entonces nosotros tenemos que ir y buscar incrementar esa cartera de clientes para colocar estos productos. Y cada quien dice desde su ámbito de competencia cómo puede ir apoyando el crecimiento. Recursos humanos también debe pronunciarse, o el área de gestión del talento humano. Y el pronunciamiento del área de gestión del talento humano puede ser un aumento de personal para apoyar ese plan estratégico general. Entonces, el área de gestión del talento humano establece que vamos a aumentar personal y vamos a realizar un plan estratégico para poder hacerlo en el momento ideal sin que tengamos una capacidad ociosa en la planilla. Es decir, no los vamos a contratar antes de, sino hasta que realmente los necesitemos, según el plan de producción, el plan de mercado y ventas, el plan financiero, según lo que cada uno vaya aportando y diga en qué momento se va a necesitar, entonces vamos a contratar personal. Cada quien va a decir si necesita o no necesita más personal. Ventas puede decir sí, necesito incrementar y fortalecer mi fuerza de ventas. Producción dice también, necesito fortalecer el área de producción y sucesivamente. Cuando hablamos, voy a regresar a esta columna, la de la incidencia general. Esta solo es una guía. Si hablamos de la estrategia alternativa de crecimiento, la incidencia general, perdón, la incidencia general siempre van a ser más actividades. Cuando hablamos de crecimiento, van a ser más actividades de producción, más actividades de venta principalmente, y entonces significa que necesito más personal en el área de producción y más personal en el área de mercadeo, en el área de ventas, probablemente.
Sí me doy a entender con este primer ejemplo. ¿Tienen alguna duda, observación en este primer ejemplo? ¿No? Ok, está clarísimo. Perfecto. Bueno, con esa misma lógica entonces sucede todo lo demás. Voy a ver si puedo ampliar la letra de esto. Mientras amplío la letra de eso, voy a decirles, cada vez que la organización elabora un plan estratégico, normalmente se va en cualquiera de estas vías, en lo que ustedes ven aquí. O decide crecer, o decide diversificarse, o decide reconvertirse, o decide desinvertir. Independientemente de cómo lo plasmen ellos con qué palabras lo digan en su plan estratégico, la idea va a ser esa. Cuando ustedes escuchen cuál es el plan estratégico, la estrategia de la organización, cabe en cualquiera de estas. O quiere crecer, o quiere diversificarse, o quiere reconvertirse, o quiere desinvertir. Y es importante que nosotros inmediatamente ubiquemos en cuál de estas alternativas estratégicas está el gran plan de la organización. Para poder ubicar cuál será la incidencia general, la diversificación implica más actividades, la reconversión implica un cambio de actividades y la desinversión implica menos actividades. Y según la alternativa estratégica y la incidencia general, entonces así será la respuesta de gestión del talento humano. La mayoría de empresas quieren crecer y todos los años dicen queremos crecer. Ya crecieron un año, pero queremos seguir creciendo. Y obviamente las organizaciones nacen para ir creciendo. El segundo ejemplo, la segunda alternativa estratégica es la diversificación. Cuando se da un proceso de diversificación y lo tienen como un plan estratégico, la incidencia general van a ser nuevas actividades. Y esas nuevas actividades significan nuevas competencias del personal. Cuando hablo de diversificación, me refiero a aquellas empresas que el día de hoy, por ejemplo, empezaron siendo panaderías, dígase Xelapan, San Martín, algo así, que empezaron siendo panaderías y con el paso de los años, según su estrategia, decidieron que querían diversificarse, que ya no solo querían ser panaderías, sino querían ser un restaurante que vendiera comida o refacciones o algo similar. Siempre en el rubro de negocios de la comida. Ahora bien, ellos decidieron que querían también ser restaurantes, ya no solo panaderías, sino restaurantes. Entonces diversificaron el servicio y el producto. La incidencia general fue nuevas actividades. Ahora los chicos que trabajaban con ellos o que trabajan con ellos ya no solo necesitaban ser panaderos y cajeros de la panadería, sino ahora necesitaban chef, necesitaban meseros y qué sé yo, otras competencias, otras nuevas habilidades. Eso significaba que la incidencia con la que tenía que responder el área de gestión del talento humano era en desarrollar esas nuevas habilidades en estas personas que ya tenían o garantizar, contratar personal que tuviera esas nuevas habilidades. La idea no es contratar personas con las viejas habilidades, sino siempre pensando en las nuevas actividades que estaban haciendo, entonces necesitábamos nuevas competencias. ¿Me doy a entender con esto? Nuevas competencias del personal. Si no era posible brindárselas a los que tenían, entonces era necesario contratar personal, pero que tuviera esas nuevas competencias. Pero la incidencia importante del aporte de recursos humanos son las nuevas competencias del personal. Personas que no solo sepan hornear pan, sino que sepan preparar comida, chef y meseros y esa variedad. ¿Me doy a entender con este ejemplo? ¿Dudas? Bueno, gracias. La tercera alternativa estratégica es la reconversión. Cuando hablamos de reconversión, hablamos de un cambio de actividades totalmente.
cuando la organización decide cambiar totalmente su rubro de negocio y decide dedicarse a otra cosa. Entonces cambiamos las actividades por completo, le da un giro de 190 grados y queda con otra cara. ¿Qué pasa en esos momentos? Bueno, estas dos últimas tienen una particularidad muy delicada, porque si en las dos primeras hablamos del aumento de competencias o de personal, en estas dos hablamos de disminución, hablamos de reciclaje. Y son dos decisiones muy delicadas para todas las organizaciones. Normalmente en Guatemala las tratamos como que pues ya no hay trabajo y se acabó y se despide a la gente y que vean qué hacen. Pero no es lo correcto, ya en un par de ocasiones lo hemos platicado. No es lo correcto despedir a 20, 50 personas y ahí miren qué hacen ellos. Es un problema social. Y las organizaciones tienen la responsabilidad de asumir las consecuencias o de prever las consecuencias de ese problema. Bueno, en este caso, cuando hablamos de la reconversión, estamos hablando de organizaciones que el día de ayer se dedicaban a prestar servicios y asesoría financiera y hoy están haciendo muebles, están elaborando muebles. Están cambiando totalmente su rubro de negocios. Esa es reconversión. Antes se dedicaban a algo y ahora se van a dedicar a algo totalmente diferente. En Guatemala, hace años, tal vez ustedes no los recuerdan, teníamos dos empresas muy importantes, dos tiendas muy importantes en donde se hacían los revelados de las fotos cuando salían en pequeños cartuchos. Y bueno, cuando empezaron a aparecer todos los dispositivos digitales, primero las cámaras digitales y ahora los teléfonos inteligentes con cámaras, supercámaras, entonces la cultura del revelado de fotos dejó de ser popular y aparecen las redes sociales en donde uno puede hacer sus álbumes, entonces totalmente murió la cultura de revelar fotos, así de forma física. Ahora todo el mundo guarda sus fotos en álbumes digitales y eso es totalmente válido, las guarda en sus diferentes dispositivos. Bueno, esas dos empresas dominaban el mercado, era Fujifilm, Quick Photo y quizás habían otras por ahí que no me recuerdo. Y quizás sobre Kodak también, muy bien, gracias Ana Elizabeth. Kodak y quizás aparezcan otras por ahí, pero eran de las marcas que más sonaban. Bueno, entonces ellos se dedicaban a una actividad que en el mercado estaba muriendo. Fujifilm y Quick Photo, sí. Y cuando esa actividad empezó a morir y la cultura empezó a cambiar, dejamos de revelar fotos de forma física y empezamos a hacer álbumes digitales, entonces ellos tuvieron que cambiar totalmente su rubro de negocio y dejaron de apuntarle al revelado de fotos y empezaron a invertirle, hicieron su intento de mantener la cultura viva, pero no les funcionó. Entonces, ellos empezaron poco a poco a cambiar su giro del negocio, empezaron a vender cámaras digitales, empezaron a vender accesorios para cámaras digitales. El de la playa del puerto, ¿cómo así? No comprendo la diferencia, explíqueme. Entonces... Sí, es que antes pues también uno se tomaba fotos con los señores que estaban ahí en la playa, ¿verdad? Ahora ya uno ya lleva su celular y todas sus fotos y ya no, también le bajó el negocio. Sí, es cierto. Totalmente cierto. Y en algunos lugares todavía esa cultura quiere permanecer. Hay una persona ahí que dice que le toma una foto. Me parece que en Tikal vi a una persona de esas que le tomaba una foto con una de las estelas que están al pie del Gran Jaguar y ahí estaba él con su camarita y hasta tenía ya su impresora portátil ahí. Pero sí, todavía algunas personas se aferran a esa cultura, aunque ya murió. En el IRTRA todavía hay. Qué interesante, ya ven, todavía hay. Aunque para mí eso ya murió. Cualquiera, como dice Elmer, ya todo el mundo anda con su teléfono inteligente ahí y se toma su foto y ya, y se la llevó y no tiene que estar esperando nada, ni
ni nadie. Y hoy también todos somos fotógrafos y con Photoshop y las aplicaciones que descargamos de internet, todos somos profesionales. Entonces se le da un retoque y súper, quedó excelente. Evolucionaron para imprimirla en la playera. Ah, bueno, eso es un extra. Están diversificando, están reconvirtiendo. No, están diversificando, muy bien. Bueno, pues para terminar con el tema de la reconversión, entonces, las organizaciones que como Quickie, Photo y Kodak y Fujifilm decidieron empezar a cambiar y a reconvertirse, empezaron a apuntarle al negocio de vender las cámaras digitales, como ya nadie quería ir a imprimir sus fotos, entonces unámonos, si no puedes con la competencia, únete, con el enemigo, únete. Así que ellos empezaron a vender cámaras digitales, empezaron a vender accesorios, baterías, que cambios de lente, etcétera. En el mercado algún tiempo. Y subsistieron en el mercado algún tiempo. Y mientras ese tiempo se dio, ellos tuvieron cambio de actividades. Ahora las personas ya no tenían que ser expertas en meterse a ese cuarto técnico donde revelaban las fotos, sino solo tenían que saber cómo utilizar los productos, los dispositivos digitales y cómo cambiar piezas, cómo identificar repuestos, qué sé yo, ese tipo de cosas. Entonces las competencias que necesitaban en ellos cambiaron. Pero aquí hay algo bien importante. Aquí la incidencia de gestión del talento humano se refiere al reciclaje de personas. ¿Y qué es el reciclaje de personas, jóvenes? ¿Alguna vez alguien se asustó cuando escuchó por primera vez ese término y dijo reciclaje de personas? Suena chocante si estamos hablando de gestión del talento humano, pero es, y la traducción literal es esa. Reciclar personas significa ya no necesito sus competencias y su talento en este tema, en esta empresa, pero eso no significa que la persona sea inútil o que ya no sirva. Al contrario, la persona mantiene su capital intelectual. Soy yo, empresa, la que ya no puedo utilizarlo aquí. Entonces, vamos a reubicar a esas personas en otras áreas, en otras empresas. Y por eso es importante que las organizaciones también establezcan sus redes de comunicación o sus redes de contactos estratégicos. En el sur, en Brasil, en Chile, son algunos de los casos donde hemos escuchado que las organizaciones trabajan con algo a lo que le llaman outplacement e inplacement. Y aquí se los puse en el chat. Esos son los nombres. ¿Qué significa esto? Significa ubicar a las personas, ya sea dentro de la misma organización, en otra área donde podamos aprovechar sus competencias técnicas, o establecer alianzas estratégicas con otras empresas para reubicar a este grupo de personas en otras organizaciones en donde estén requiriendo sus competencias. Pero obviamente para tener eso, se necesita trabajar en equipo. Y aún no tenemos eso en Guatemala. El punto medular aquí es que es importante pensar primero en estas dos opciones, en el outplacement o inplacement, antes que despedir a las personas y sacarlas a diestra y siniestra de la organización. Una persona que se queda sin un empleo significa un problema social. Cada persona que sale nuevamente al mercado laboral y que le va a costar reubicarse nuevamente en una organización, es una persona que necesita comer, que necesita pagar ciertas situaciones, probablemente paga alquiler, necesita vestirse, necesita transportarse, necesita comer, necesita, no sé, tiene una serie de necesidades biológicas que no pueden faltar. Y la pregunta es, ¿cómo esa persona va a suplir esas necesidades si no tiene un salario? El desempleo es un problema social porque nos afecta a todos. Esas personas necesitan satisfacer sus necesidades. Y si no tienen un trabajo, no es fácil que lo hagan de manera transparente, legal,
y entonces ahí es cuando se convierte en un problema para todos. Y el que originó o quien originó el problema fue esa empresa irresponsable que lanzó al mercado laboral a 20, 30 personas sin pensar en qué iban a hacer esas personas para subsistir antes que reubicarlas o de hacer el intento de reubicarlas o hacer lo que Estela Hernández hizo, empezar a preparar a la gente con su CV y en talleres para que tuvieran la capacidad de presentar una entrevista de trabajo, de venderse bien en una entrevista de trabajo, etcétera. ¿Me doy a entender con esto, chicos? Aquí Ligda Gaby ya avisó que el formulario de asistencia está habilitado, jóvenes. Que no se les vaya a pasar. ¿Me doy a entender con esto? ¿Qué es la reconversión? ¿Cuál es la incidencia general? ¿Y el reciclaje de personas? ¿Alguien tiene alguna duda con esto? ¿No? Bueno. Y finalmente está la desinversión. La desinversión es otra estrategia. En el gobierno no existe ese término. ¿Cuál término, Ana Elizabeth? El de reciclaje de personas. Bueno, técnicamente no existe ni siquiera en ¿cómo se llama? En el libro de Chavinato usted no lo va a encontrar. Es muy fuerte todavía. Se entiende como que si estuviéramos menospreciando a las personas, pero se trata de darles una salida y una desvinculación digna. Perdón, ¿en qué está usted pensando exactamente, Ana Elizabeth? Bueno, mientras usted me responde, vamos a hablar sobre la desinversión. La desinversión es la alternativa estratégica de la organización y la desinversión es contraer sus inversiones, contraer su economía para poder enfocarse en otra estrategia. Cuando las organizaciones deciden desinvertir o contraer su economía, entonces la incidencia general va a ser menos actividades y con menos actividades va a haber una disminución de personal. Cuando hablamos de disminución de personal, ahí sí estamos hablando claramente, del recorte de personal, que las organizaciones van a necesitar menos personas y no hay donde colocarlas. Y aunque la incidencia lo diga, sí, que va a haber una disminución de personal, siempre es importante pensar en ubicar a esas personas antes que lanzarlas al mercado laboral sin mayor preocupaciones. Ejemplo de una organización que haya tomado como estrategia la desinversión, lo que hizo Campero hace unos años, no le digo que fue hace 10 años, hace 5 años, porque realmente no recuerdo, y mi línea del tiempo a veces no funciona muy bien. A mí me parece que fue hace 5 años, pero cuando pienso en qué estaba haciendo yo hace 5 años, no, creo que fue más tiempo. Campero, no sé si ustedes se dieron cuenta, y para los que recuerdan, fue como una nota muy interesante ver que Campero, después de tener tiendas en cada esquina de la capital, empezó a cerrar varias tiendas. Y empezaron poco a poco y todo el mundo empezó a especular que Campero estaba quebrando, que Campero iba a quebrar, que Campero esto, que Campero el otro, pero no. Ellos no quebraron, ahí están, siguen vivos, están funcionando, están muy bien. Lo único que hicieron es desinvertir en una parte para invertir más en otras estrategias. Así que decidieron cerrar varias tiendas que no estaban, sin duda alguna, no estaban rindiendo lo que ellos esperaban. Así que eso implicó menos actividades, menos personal. Entiendo que la mayoría de esas personas sí fueron reubicadas, que ellos sí utilizaron estrategias probablemente de outplacement. Sin embargo, no era ese el objetivo. El objetivo era simple y sencillamente contraer su economía para poder invertir en otras estrategias. Y eso pasa en muchas organizaciones a nivel mundial. Un buen día deciden desinvertir para, como decir, vamos a generar o vamos a disminuir la inversión en este lado, pero para poderla inyectar en esta otra estrategia o en estos otros proyectos. A eso se refiere la desinversión. Bueno, a ver, ahora sí vamos de nuevo con los
Aquí está Ana Elizabeth, los comentarios. Ana Elizabeth dice, ¿por qué no se le da la oportunidad a las personas para que se desenvuelvan en otras empresas, sino prefieren, como usted bien dijo, desecharlas y no aprovecharles sus capacidades? Sí, pero eso pasa en todas las empresas, Ana Elizabeth, eso pasa en todas las empresas, en todas las instituciones. Guatemala como tal, Guatemala no tiene esa cultura. Nosotros hablamos del desempleo como problema social, pero no entendemos su impacto y su magnitud. A esas empresas, a todos en general, que se deshacen de personas en grandes cantidades, las echan al mercado laboral, no les importa pensar en que muchas personas que se quedaron sin un empleo y que tienen necesidades que satisfacer, les es fácil obtener los recursos que necesitan de manera ilícita. Ahí es cuando se vuelve un problema social, ahí ya me está afectando, ya nos afecta a todos. Y hablamos todos, decimos, es un problema social el desempleo, sí, pero creemos que es un problema social porque esas pobres personas lo sufren, y realmente lo sufrimos todos. El desempleo lo sufrimos todos. Y eso es una práctica muy, muy común porque no está normada, porque no está regulada y porque nadie es sensible a esa necesidad. No solo en el Estado, sino en todas las empresas. No conozco una sola empresa, no tengo certeza de empresas aquí en Guatemala que se ocupen de hacer outplacement o inplacement. A ver, Jorge dice, en la empresa cuando se desvincula a alguien porque definitivamente ya no se puede mantenerla, se da un paquete de salida y aparte publican su CV en una base de datos de varias empresas para que lo reciclen. Eso, muy bien, excelente. Ese tal vez es el intento más cercano que he escuchado sobre reubicar a las personas, que se les apoye de alguna manera. Me parece genial. Hoy llegó un requerimiento a mis manos sobre capacitar a un grupo de mujeres que han tenido conflictos con la ley en cuanto a un sistema que se utiliza para reclutar y seleccionar personal. Bueno, el sistema es un megasistema de recursos humanos para el Estado. Y cuando lo recibí, lo leí, y cuando lo platicaba con otra persona de mi equipo de trabajo, me dice, Dorothy, yo creo que ahí podemos incluirles esto y esto, y talleres sobre cómo elaborar su CV y cómo prepararse para una entrevista de trabajo y cómo presentar pruebas técnicas. Y me gustó la idea de que en las nuevas generaciones exista esa conciencia social de empatizar con las necesidades de las personas e ir más allá de lo que la práctica nos ha puesto en las... Ir más allá pensando en comprometerme realmente con el objetivo que tienen las personas de encontrar un empleo. Y sí, es cierto, me parece una buena idea lo que Jorge colocaba aquí, me parece genial. Y en contraparte de esto, hay muchas organizaciones que en lugar de ayudar a las personas, les ponen su información sensible en sistemas de consulta y dañan su proceso para encontrar un trabajo. Y si bien es cierto que alguien se pudo haber equivocado y que hizo las cosas de manera incorrecta, merece una oportunidad. Yo definitivamente prefiero votar por alguien por una persona que se equivocó, que no hizo las cosas bien, pero se quedó sin trabajo. Tiene que hacer conciencia de que eso es una situación difícil, una situación dura, y que tiene que estar en la anuencia de cambiar, de darle una segunda oportunidad a las personas. Eso es lo que quiero decir. Voto porque se les dé una segunda oportunidad a las personas y que no se les dañe cerrándoles puertas rotundamente, porque entonces el problema se convierte en social y lo sufrimos todos. Bueno, chicos, entonces hasta aquí nos vamos a quedar con la clase del día de hoy. ¿Tuvieron oportunidad de ver el material que está en Classroom? Hay algunos ejercicios ahí para que ustedes puedan responderlos y puedan usarlos como repaso. Si tienen alguna duda respecto de ese material, hoy es cuando. Y si no, recuerden que mañana nos vemos a las 2 de la tarde para la conferencia de diseño organizacional. Esa conferencia les va a servir como repaso porque es tema de examen también. El examen es el día lunes
de 7 a 9. Por favor, trate de conectarse a una hora prudente para que pueda presentar su examen sin inconvenientes. Tenga más de un dispositivo a la mano para que pueda hacer su examen fácilmente, de preferencia en computadora. Asegúrese de que su internet esté funcionando muy bien. Haga pruebas antes, un momento antes de poderse conectar. Es decir, que intente conectarse un poco antes para verificar que sí le carga ese enlace. Concéntrese, vaya a un lugar en donde usted pueda realizar su examen adecuadamente. Entonces, ¿dudas, preguntas? Perfecto, todo claro. Bueno, entonces, jóvenes, finalizamos la clase del día de hoy aquí. Nos vemos el día de mañana en la conferencia. Perdón, Ligda, Gaby, ¿cómo van a pasar la asistencia mañana? ¿Ya se organizaron con respecto a eso? Todavía no, licenciada, tengo que hablar con los demás docentes auxiliares, pero igual, chicos, tienen que estar atentos. Por cualquier inconveniente que pueda haber, es necesario que ustedes siempre tomen un screen, ¿verdad?, con su cámara encendida de que están dentro de la conferencia, porque si no, a nosotros no nos consta que, ¿verdad?, ustedes estuvieron presentes en la conferencia, ¿verdad?, por X o Y razón que hubiera algún inconveniente. ¿De acuerdo, chicos? Gracias, licenciada. Leslie, adelante. Disculpe, con una consulta. Fíjese que yo cometí un error en la conferencia anterior. Yo estuve en las dos clases, bueno, en los dos, perdón, estuve en las dos veces, me dieron mi diploma, subí mi documento, pero no le di a entregar. El día de ayer me estaba dando cuenta de que yo hasta envié el mensaje en privado, mi nombre, mi carnet, el mismo día que se tenía que entregar, pero no sé por qué el documento no según yo sí estaba entregado, y ayer me di cuenta que solo estaba subido, pero no entregado. Entonces le envié un mensaje por privado, perdón, no sé si tal vez me pueden tomar en cuenta, si no, pues yo igual entiendo de que no lo envié, ¿verdad? Pero sí tengo el diploma y sí lo envié el día de ayer. De acuerdo, Leslie, muchas gracias. Vamos a evaluar su situación y con mucho gusto le comento, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bueno, chicos, entonces, como mañana solo los voy a ver, desde ya les deseamos toda clase de éxitos para su examen del día lunes. Siga las recomendaciones y les deseamos muchos éxitos. Nos vemos el fin de semana mañana en la conferencia. Feliz noche. Feliz noche. Noche, licenciada.